Hey everybody, welcome to the Daniel Davis Deep Dive. Hola a todos. Bienvenidos a Daniel Davis Deep Dive. Esta es la última edición especial desde la carretera antes de irme al aeropuerto. La próxima vez que me veáis, estaremos de vuelta en mi estudio. Escuchad, quería hablar de esto antes de irme, porque anoche ocurrieron algunas cosas, y también este fin de semana, que creo que realmente debemos abordar aquí. A bordo del Air Force One, de camino de vuelta a la Casa Blanca, planteó el asunto de Arabia Saudí. Teníamos un ataque que habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso para ellos, y no querían que lo hiciéramos. Y francamente, Arabia Saudí tampoco lo quería. Pensaban que un acuerdo era inminente. Y el acuerdo es inminente en relación con el estrecho de Hormuz y también, en última instancia, con la desnuclearización de Irán. Así que cuando oigo eso digo, bueno, queremos actuar con tanta dureza. Hay un grupo de personas que querría que simplemente lo hiciera, y hay otro grupo que no quiere que lo haga. Estamos preparados para actuar cuando queramos. Preferiría llegar a un acuerdo. No busco matar gente, porque la gente muere. Muere mucha gente, y no queremos eso. Así que nos lo preguntaron. Irán concretamente, pero los otros tres dijeron, ¿de verdad que? Yo se lo pregunté. Se lo pregunté a Arabia Saudí, al rey, bueno, al príncipe heredero. Le dije, ¿qué preferirían hacer? ¿Preferirían que hiciéramos esto o no? Dijeron, preferiríamos mucho más un acuerdo, porque no se sabe a dónde pueden llevar estos ataques. Quiero decir, se verían inundados por gente que entraría en masa en su país. Sería un desastre. Pueden pasar muchas cosas malas. Sí, ya te digo, pueden pasar muchas cosas malas. Y por supuesto, Arabia Saudí no quiere eso. Arabia Saudí no quiere verse en una situación en la que vaya a recibir de lleno misiles iraníes, sobre todo cuando Irán ya ha dejado claro que si todo este ataque se llevaba a cabo este fin de semana, le dijeron a todo el mundo abiertamente, en público, y sabemos que también lo estaban haciendo entre bastidores, cuál iba a ser la lista de objetivos. Y esa lista iba a devastar Saudi Aramco. Y saben que no pueden hacer nada para impedirlo. Da igual cuántos misiles interceptores les queden. Saben que el porcentaje de interceptaciones es bajo y que Irán solo tiene que lanzar suficientes misiles para que algunos pasen. Y los daños serían catastróficos. Así que, por supuesto, ellos quieren eso. Y se oye a Trump diciendo, bueno, ya sabes, no sabes cómo van a salir estas cosas. Este es el mismo Trump. Es el Trump que analiza esto de forma racional y dice, ¿cómo va a funcionar esto? Si hago esto, ¿cuál será la reacción probable? Y el resultado probable va a beneficiarme o va a perjudicarme. Va a perjudicarme. Así que está diciendo, va a morir mucha gente. No quiero hacer eso. Nuestros aliados van a salir perjudicados. No quiero eso. Va a subir el precio del petróleo. Y pueden pasar todo tipo de cosas que nunca sabes lo que va a pasar. Ese es el Trump racional y sensato, y tomó la decisión correcta. Ahora bien, por supuesto, sigue siendo Trump. Así que todo lo que se inventó, no paraba de decir, varias veces, Irán me ha estado pidiendo un acuerdo, y tenemos las bases de un acuerdo. Todo eso es ficción, 100% ficción. Quiero decir, es lógico que sea ficción. Lo sabemos con certeza, porque los iraníes nos dicen que no están hablando con nadie de la Casa Blanca, y que no lo harán a menos que primero vayamos y digamos que estamos dispuestos a volver a todas las condiciones previas de las que hablábamos en el memorando de entendimiento de junio. Y si no lo estamos, entonces ni siquiera hay una base para que hablen con nosotros. Y esa parte está clara. El resto era correcto. Y su decisión fue la correcta. No ir a atacar. Ahora bien, ese Trump contrasta con el de unos días antes, en la reunión de gabinete en Camp David durante el fin de semana, cuando dijo esto. Vamos a lo grande. Ya hemos ido a lo grande. A ver, quiero decir, ¿qué es ir a lo grande? Tenían 159 barcos. Esa era toda su armada, 159. Toda su armada está en el fondo del mar. Yo diría que eso es ir a lo grande. Tenían 200 aviones.
Han desaparecido todos hasta el último. No queda ni un avión. Tenían armamento antiaéreo, muy bueno, pero no funcionó. Y ha desaparecido todo. Sus radares han desaparecido todos. Sus líderes han desaparecido todos. Todo ha desaparecido. Pero seguirán luchando, ¿verdad? What do you even mean? That's what he said Friday. That's the weird. ¿Qué quiere decir siquiera? Eso es lo que dijo. Ese es el Trump extraño. El que no está en sus cabales. El que está desconectado de la realidad. Todo ha desaparecido. Todos los barcos han desaparecido. Quiero decir, miren, incluso en el último lanzamiento del mando central, había un montón de imágenes y fotos de ataques a barcos, y no estaban destruidos. Así que no sé qué información tiene. Estoy seguro de que han destruido toda clase de cosas. Probablemente incluso haya alcanzado de verdad a 159. Pero, obviamente, todavía hay muchos más ahí fuera. Y sabemos con certeza, por supuesto, como les digo cada vez que menciona eso, que bajo todas esas rocas y dentro de cuevas, con acceso a lo largo de los más de 800 kilómetros de costa que Irán tiene en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, en el Estrecho, etc. Tienen de todo tipo. No puedes acabar con ellos. Y los siguen sacando cada vez que los necesitan. Así que no hemos acabado con todos. Pero luego es como, sí, hemos matado a todo el mundo. Obviamente no has matado a todo el mundo. Has matado a mucha gente, a muchos dirigentes de alto nivel, y todos fueron sustituidos casi de inmediato. Y quienes los sustituyeron eran mucho más radicales que los que fueron asesinados. Y ahora, como asesinamos a su líder supremo y a tanta otra gente, y a muchos de sus científicos civiles y a sus familias, incluidos los familiares de su líder supremo, la población está furiosa. Y ahora que se han unido en torno a su bandera, como sabía cualquiera que hubiera estado mínimamente atento que iba a pasar, quieren venganza. Y ahora están presionando al gobierno para que endurezca su respuesta. Así que todo lo que dijo ahí era erróneo. Y sin embargo, sigue diciendo, sí, vamos a llevar a cabo este gran ataque. Eso fue antes de cancelarlo, claro. Y su plan, por lo que hemos podido averiguar a través de algunas fuentes que tenemos, era que se había dado una orden y que estaba en marcha. Hubo un par de fuentes distintas que me dijeron, sí, el plan sigue adelante. Están realmente preocupados. El presidente había dado la orden, hasta que cambió de opinión. Así que depende de cada día, incluso de la hora del día, de lo que vaya a hacer el comandante en jefe. Así que el de anoche, en el Air Force One, es el mismo, el que puede tomar decisiones racionales, el que realmente puede ayudarnos a salir de esto, el que probablemente firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio. El mismo hombre, con la misma mentalidad que vieron en ese video, es el mismo que vimos anoche. Es el mismo que vimos en la rueda de prensa del 17 de junio, explicando por qué firmó el memorando de entendimiento. Tenía sentido, era lógico, era racional, era la decisión correcta, iba a sentar las bases para salir de esto. ¿Y qué pasó 5 días después? Pues cambió de opinión. Lo mismo el fin de semana pasado. De nuevo tomó la decisión correcta al no lanzar el arma grande. Pero luego, hacia mediados de semana, vuelve a estar dispuesto a meterse otra vez en ello, solo para llegar justo al borde y después echarse atrás. Entonces, ¿qué perspectiva tenemos de que eso no vuelva a ocurrir? Anoche tomó la decisión correcta, pero quién sabe qué pasará mañana por la tarde. Podría volver a ser ese otro Trump que vimos en la reunión de Camp David. Así que nunca lo sabemos. No se puede mantener realmente ninguna confianza. Si fuera solo el presidente Trump, ya sería malo, porque es el comandante en jefe. Es quien tiene la decisión final. Pero hay otros miembros de su equipo que también muestran esta misma especie de mentalidad de Jekyll y Hyde, que tiene que alarmar a todo el mundo. Marco Rubio, por ejemplo. Él también salió en televisión este fin de semana y dijo algo que, si solo tomaras este fragmento aislado al pie de la letra, dirías, eso es bastante razón. El presidente ha dejado muy claro que Estados Unidos puede desempeñar un papel para poner fin a esa guerra. Vamos a seguir explorándolo.
Le dedicamos mucho tiempo durante el primer año. Llegó un momento en que se produjo algo así como un estancamiento, pero siempre hemos estado dispuestos y preparados para desempeñar un papel constructivo. Somos el único país del mundo, y el presidente Trump es el único líder del mundo, capaz de lograr que la parte rusa y la parte ucraniana empiecen a hablar de cómo ponerle fin. La realidad es que la dinámica de ese conflicto ha cambiado un poco en los últimos meses. Ahora los ucranianos pueden llevar a cabo ataques de largo alcance en zonas profundas de Rusia, llevando la guerra al pueblo ruso. Lo que estamos dispuestos a explorar es si esa nueva dinámica ha abierto Okay, first of all, just to answer his last question. De acuerdo. En primer lugar, para responder a su última pregunta. No, en absoluto. O bien es extraordinariamente incompetente e ignorante sobre las cuestiones reales que tienen que ver con su trabajo, es decir, como secretario de Estado, la diplomacia, o bien no sabe nada de Rusia, para no entender que estos ataques contra refinerías de petróleo y otros tipos de objetivos energéticos, y contra la capacidad de refinado, etc., en un país que abarca 12 usos horarios, una de las mayores extensiones terrestres del planeta, dentro de un solo país. Todo lo que Ucrania ha atacado y ha estado haciendo desde hace ya un tiempo, en su mayor parte se repara enseguida. Hay algunas carencias. A veces tienen largas colas en las gasolineras porque tienen que restringir la cantidad que dan a la gente, etc. How much they give to the people, etc. But then those restrictions are lifted once the repairs are made and then Pero luego esas restricciones se levantan cuando se hacen las reparaciones y el flujo vuelve a la normalidad. Él no presta ninguna atención a eso. Tiene como esa mentalidad de que una vez que algo ocurre, ya está. Ha ocurrido para siempre. Y quizá eso vaya a hacerles cambiar de opinión. Y tiene esa extraña idea de que si los rusos van a cambiar de opinión, será para decir, ¿sabes qué, presidente Putin? No sabía que iba a tener que hacer cola para comprar gasolina. Joder. O sea, termina esta guerra ya, tío. Eres un desastre. Eso es lo que él tiene en mente. Y lo único racional, si sabes aunque sea un poco de la mentalidad rusa, de su cultura y de su historia, es que eso va a hacer que se enfaden más. is that it's going to make them angrier. Oh, I'm sure there'll be one or two people that do say. Bueno, seguro que habrá una o dos personas que digan lo que acabo de mencionar hace un minuto, que quieren que esto se acabe, lo que sea, para no tener que hacer cola para echar gasolina. Pero en general, la mentalidad predominante entre los rusos es, ¿por qué no has presionado más, Putin? ¿Por qué no has ido más allá? Has golpeado con más dureza y has terminado esta guerra antes. Así que, si estás esperando ver si va a salir del Kremlin alguna decisión más conciliadora, entonces has estado fumando algo ilegal en la mayoría de los estados. Eso si lo tomas de manera aislada. Pero luego tienes que fijarte en lo que dijo ese mismo secretario de Estado 2 meses antes. Secretary of State said 2 months earlier. We remain ready to play any role we can. Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese contexto para contribuir a lograr la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania no tiene una solución militar. Solo puede resolverse por la vía diplomática y no ha dado frutos. Yo lo describiría como desafíos persistentes. Dicho esto, dejémoslo claro. No somos, para ser justos y francos, mediadores imparciales en esa guerra. No proporcionamos armas a Rusia, solo proporcionamos armas a Ucrania. No imponemos sanciones a Ucrania, solo imponemos sanciones a Rusia. Así que claramente hemos tomado partido. Por cierto, seguimos vendiendo armas a Ucrania a través del programa Pearl, sin que lo ocurrido en Oriente Medio ni en ningún otro lugar lo haya impedido. Y miren, nos encantaría que eso desembocara en un acuerdo negociado. A día de hoy, las perspectivas no parecen muy buenas. Settlement as of right now, the prospects don't look great. So on the one hand, you're trying to say, yeah, we're looking for. Por un lado, intentas decir, sí, estamos buscando un acuerdo negociado. Solo intentamos encontrar una manera de acabar con esta guerra y ver si hay margen para esto o para aquello. Y luego 2 meses antes, estás ahí diciendo, oye, hemos tomado partido, tío. Y no del lado de Rusia, del lado de Ucrania. Estamos dando armas a Ucrania. No estamos dando armas a Rusia. Estamos vendiendo armas a la OTAN, que se las da a Ucrania. Hemos tomado partido.
Estamos ayudando con inteligencia, con todo ese tipo de cosas. Y ahora, 2 meses después, este fin de semana, es el mismo tipo que quiere hacer ver que estamos intentando hacer algo razonable. Y que, oye, solo buscamos una manera de acabar con esto. ¿A qué secretario de Estado hemos de creerle, por el amor de Dios? Y otra cosa sobre ese corte de audio del presidente Trump, el de anoche. Dijo, algunas personas quieren que vaya y haga esto de todos modos, otras quieren que no lo haga. Creo que sabemos quiénes le están pidiendo que no lo haga. Por lo que se sabe, probablemente sea el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Kaine. Sin duda es el vicepresidente, Shady Vance, y seguramente también haya un puñado de personas más ahí dentro. Por otro lado, y esto es una de las cosas que me preocupan, el presidente Trump acaba de tomar la decisión sobria, sensata y racional de no lanzar esta arma aquí. Pero habrá quienes presionen con muchísima fuerza en sentido contrario. Y casi me jugaría todo lo que tengo a que esta semana, probablemente a principios de semana, voy a enseñaros algo del general Kellogg. Voy a enseñarte algo del general Keane. Van a hablar de, tenemos que volver, tenemos que terminar el trabajo, tenemos que golpearles más fuerte, etc. Así que puedes contar con que saldrán con esas cosas. Aunque no digan ni una palabra al respecto, te aseguro que están llamando por teléfono, hablando con el presidente Trump, probablemente diciéndole ya que haga eso. Otros ya han salido a decirlo, y voy a enseñarte un par de ejemplos. Primero, el senador Kennedy, con lo que él, supongo, llama su habitual sabiduría e ingenio campechanos, que no son más que el engaño y las mentiras de siempre. Y aquí ocurre lo mismo. Esto es lo que dijo en Meet the Press el domingo. No hace falta ser un veterano de Caltech para saber que solo tenemos 3 opciones: escalar, retirarnos y volver a casa, o mantener el statu quo. Yo mantendría el statu quo mientras pudiera. Sanciones, bloqueo. Bombardearía la montaña Pickaxe e intentaría alcanzar cualquier material fisible y las centrifugadoras que hubiera debajo. No sé si el presidente debería volver a iniciar la campaña de bombardeos, porque no dispongo de la inteligencia militar. Eso también es un problema, porque causará mucho sufrimiento, hará que suban los precios de la energía y provocará mucha inflación para los estadounidenses. Todas son opciones infernales, pero de momento yo mantendría el statu quo. Vale, antes de entrar en algunas de las cuestiones concretas de las que has hablado, esto es una locura. Se supone que el Senado de Estados Unidos es la Cámara Alta, la que está formada por gente más reflexiva, la más deliberativa, etc., con más experiencia, más sabia, etc. Al menos históricamente, así es más o menos como ha sido. Así es como normalmente se percibe. Y luego tenemos al senador Kennedy, alguien que lleva mucho tiempo ahí y tiene la desfachatez de decir, creo que deberíamos mantener el statu quo o bombardear la montaña Pickaxe. Y no sé, quizá deberíamos volver a hacer una gran campaña de bombardeos. Y luego admite, por supuesto, no tengo información de inteligencia militar, no soy general, así que no lo sé. Acabas de recomendar atacar la montaña Pickaxe. Eso es lo que ha dicho la parte iraní. El profesor Morandi lo ha dicho en nuestro programa y otros en redes sociales del lado iraní también lo han dicho. Si atacáis eso, para nosotros es un detonante. Vamos a atacar todos esos objetivos que acabamos de mencionar. ¿Ves? Él sigue pensando. Es de los que creen que seguimos en 1992 y que podemos hacer simplemente lo que nos dé la gana. Sigue pensando que esto es como Siria con Bashar al-Assad, que podemos lanzar misiles de crucero allí cuando nos apetezca y que él no puede hacer absolutamente nada al respecto, y que ni siquiera se le ocurra rechistar, que más le vale meterse en su pequeño túnel, en su pequeño agujero y esconderse bajo tierra, y luego salir más tarde, cuando se haya portado bien, o haya cambiado su comportamiento, o lo que sea. Y nosotros seguiremos adelante. Ni siquiera desprenda ascensión. Eso es lo que él piensa.
Se nota cuando se muestra tan despreocupado y tan informal, como diciendo, sí, simplemente láncenles una montaña pico. No sé si va a funcionar, pero yo no tengo inteligencia militar. Esa es la única verdad que dijo ahí. Y no sé, quizá deberíamos hacer una gran campaña de bombardeos. Entonces, ¿por qué lo estás defendiendo? ¿Por qué hablas de esas cosas que deberíamos hacer? Y luego empiezas todo esto diciendo que no hace falta ser brillante. ¿Cuál fue la palabra que usaste? No hace falta ser... ¿Qué era? Un becario Rhodes, o lo que fuera que dijo, para saber que aquí hay tres posibilidades distintas. Una es, dijo él, básicamente rendirse. De hecho, la segunda fue la que más me llamó la atención, porque dijo que una es simplemente ceder, rendirse, entregarlo todo. Just give in, give up, give away. No, what he was describing actually did earlier. No, lo que en realidad estaba describiendo antes, en esa misma entrevista, es que mucho antes pensé que quizá iba a decir algo como que el plan de retirarse es algo que debería hacer, porque más o menos dio a entender que lo harían. Pero luego, cuando habla específicamente de las tres posibilidades, dice rendirse, básicamente retirarse o darse por vencido. Y la mentalidad ahí es que no puedes retirarte porque estarías rindiéndote ante Irán. Y por supuesto, el presidente Trump ve Fox News. Escucha este tipo de cosas. Lo sabe. Así que básicamente está diciendo que la primera era, según él, escalar, la otra era básicamente rendirse y luego la otra era mantener el statu quo. Y por supuesto, está defendiendo el statu quo y parece no darse cuenta de que el statu quo nos está perjudicando ahora mismo. Status quo is hurting us right now. You see, the blockade is hurting Iran. Mira, el bloqueo está perjudicando a Irán. Eso es cierto, pero ni de lejos está perjudicando a Irán tanto como le encanta creerse a la élite en el núcleo podrido de lo que ha sido la élite en Estados Unidos. Mira, simplemente pensamos, vale, hay un bloqueo, así que tiene que estar haciendo daño. Ni siquiera lo saben. No miran, no lo analizan, no entienden cómo funciona el país, no entienden su burocracia, no entienden hasta qué punto depende o no depende del comercio internacional. Parece que no tienen ni idea de que hay como una docena de otros países con los que pueden comerciar. A dozen other countries that they can do trade with. There are 6 specific routes where they Tienen 6 rutas concretas por las que pueden ir por tierra, con Pakistán, por ejemplo, o Afganistán o Kazajistán, creo, hasta llegar al Mar Caspio. Parecen no darse cuenta de eso. Pueden aguantar esta situación durante mucho tiempo, quizá incluso indefinidamente. Pueden apretarse el cinturón. Pueden aprender a hacer todo tipo de cosas. Pueden sobrevivir porque para ellos es una amenaza existencial. Y pagarán el precio que sea necesario. Pero, mientras ellos pagan ese precio, amigo, nosotros también estamos pagando un precio. Ese estrecho sigue cerrado. De hecho, hubo algunos informes este fin de semana, entre el viernes y el sábado, de que Irán disparó contra otros petroleros que intentaban atravesar la parte sur del estrecho de Hormuz sin su autorización. part of the Strait of Hormuz without their authorization. They're not backing down on anything. No están cediendo en nada. Así que creo que os mostré el sábado que durante los 2 días anteriores solo habían pasado 2 petroleros VLCC en total. Habían transitado unos 4 millones de barriles de petróleo, en lugar de los cerca de 38 millones de barriles que deberían haber pasado, como ocurría antes de la guerra. Parece que no se da cuenta de eso. No lo entiende. Hablan del statu quo, de que podemos seguir así indefinidamente. Ellos pueden soportar algo mucho peor, mucho más profundo y durante mucho más tiempo que nosotros. Esto afecta a toda la economía global, no solo a la nuestra, aunque también afecta a la nuestra. Not just ours, it affects ours too. But we tell you all the time, there's the jet fuel, Pero se lo decimos continuamente. Está el combustible para aviones, el diésel, los fertilizantes, el helio, el aluminio, todo tipo de cosas, azufre, urea, cosas necesarias en todo el planeta. Parece que ni siquiera entiende eso. Y no es el único. Así que es una de las personas de las que hablaba el presidente Trump que le están presionando para que siga adelante y o bien vaya por la opción número 1 y lo intensifique a lo grande, o simplemente mantenga el statu quo y no haga nada, lo cual nunca funcionaría. Y por cierto, ni siquiera para el senador Kennedy hay ningún camino para que eso acabe siendo algo bueno para Estados Unidos. No lo hay. good for America. There's no path for that.
No hay un camino racional de decir, vale, si impones este bloqueo, esto es lo que va a pasar. Va a causar este problema, que se va a agravar y provocará este otro problema. Y al final, colapsarán, o tendrán que rendirse, o simplemente se desmoronarán y podremos tomarlo. Eso ni siquiera existe. Él no lo piensa hasta ese punto, y sin embargo está defendiendo al menos 2 líneas de actuación que nos perjudicarán y está desacreditando la única, el plan de retirada, que podría ser buena. Bueno, no es el único. También esta semana, en Face the Nation, el representante Turner tiene su propia y peculiar visión. Furia épica, donde intervino el presidente, y que hemos descrito como un conflicto inevitable debido a la situación que nos dejó Obama. Esperar hasta que Irán estuviera cada vez más cerca de tener suficiente material nuclear como para poder disponer de un arma nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que estaban a semanas de lograrlo, por la situación en la que se encontraban antes de Furia épica. Y luego tenemos En términos de capacidad de enriquecimientos, no de fabricación más. Bueno, tendrían la oportunidad de poder hacerlo. Y luego, con los estrechos y el cierre de los estrechos, tuvimos el memorando de entendimiento que daba la impresión de que iban a llegar a un acuerdo. Y ahora el presidente ha estado intentando hacer cumplir la apertura de los estrechos. De nuevo, aquí tenemos a un alto cargo del Congreso. El Congreso no tiene ni idea de lo que está hablando, ni la más mínima idea. Incluso la presentadora le pilla en una mentira evidente, o le pilla diciendo algo que obviamente no sabe y que es un argumento prefabricado. Y cuando le pide que lo explique, se traba al hablar e intenta pasar a otra cosa. Pero claro, para empezar, le lanza una concesión al presidente Trump. La culpa es de Obama. Esto es culpa de Obama. Sí, esto es, vamos, ni siquiera de Biden. Nos remontamos a Obama. Obama tenía en vigor el JCPOA en 2015, un acuerdo del que el presidente Trump se retiró en 2018. Estaba funcionando. Limitaba el programa nuclear iraní y había inspectores sobre el terreno para asegurarse de que no avanzaran hacia un programa de armas nucleares. Tenían restricciones muy severas sobre todo lo que podían hacer. Las reservas eran mínimas. El enriquecimiento era del 3,67%, es decir, ni de lejos una fracción de lo necesario para fabricar un arma nuclear. No podían tener prácticamente nada más. Tenían un número reducido de centrifugadoras y todo ese tipo de cosas. Y nos retiramos del acuerdo. Entonces el presidente Trump empezó a mentir descaradamente sobre él, diciendo, bueno, en realidad esto es un camino hacia la bomba. No era algo que fuera a detenerlo, lo cual es absurdo hasta el extremo. Es literalmente lo contrario de la verdad, a 180 grados. Y de algún modo él sigue diciéndolo. El congresista Turner quiere ganarse el favor del presidente Trump, así que va a soltar de alguna manera eso de la culpa es de Obama. No sé cómo, pero no os preocupéis. Es un titular, es un argumento prefabricado. En fin, no os preocupéis, ya sé. Pasemos al siguiente punto, que dijo entonces, que la OIEA afirmó que Irán estaba a semanas de distancia. Fijaos en que no terminó la frase. ¿A semanas de qué? Solo dijo que estaban a semanas de distancia. Y entonces le pillaron. Y entonces el presentador dijo, bueno, estaban a semanas de tener la capacidad de hacerse con armas nucleares. Y él respondió, sí, la capacidad. En fin, sigamos. Y luego, incluso él probablemente reconoce sin querer que eso fue antes, cuando el OIEA todavía estaba allí, antes del ataque de 2025, la Operación Martillo de Medianoche. Así que, si ese era el caso antes de la Operación Martillo de Medianoche, y si el presidente Trump decía la verdad cuando afirmó que había destruido por completo su programa nuclear, de modo que ni siquiera podían reconstruirlo, que está bajo los escombros de 3 montañas distintas, entonces no había justificación para esta guerra, que siempre ha girado en torno a que no pueden tener un arma nuclear. Pero no la tenían. ¿Veis lo que quiero decir? Su propia lógica se ha desmoronado a simple vista, salido de su propia boca.
at face value coming out of his own mouth. And then he says, but then. Y entonces dice, pero ahora salta de antes de la Operación Martillo de Medianoche, a principios del verano de 2025, a ahora, después de esto. Y entonces dice, si primero era culpa de Obama, ahora es culpa de los iraníes. Este memorando de entendimiento. Y de repente, ahora no lo están cumpliendo. Bueno, ¿por qué no lo estaban cumpliendo? ¿Y qué era exactamente lo que no estaban cumpliendo? Porque por lo que pude ver, casi todo ese memorando de entendimiento, y lo dije cuando salió por primera vez, en junio, sonaba más un documento de rendición. Era casi todo lo que nosotros teníamos que hacer, y apenas nada de lo que los iraníes tenían que hacer. Una de las cosas importantes que tenían que hacer era no cobrar peaje durante 60 días. Solo 60 días. Esa condición estaba ahí, y el presidente Trump la firmó. Pero durante esos 60 días, el presidente Trump firmó un reconocimiento de que solo ellos tenían derecho a administrar el estrecho de Hormuz para mantenerlo abierto. Les dio 30 días para resolverlo todo. Y luego, durante los 30 días restantes, los 30 días adicionales, 60 en total, no podían cobrar peajes, tasas, ni nada por el estilo. Simplemente tenían que abrirlo. Y eso es lo que estaban haciendo. Hasta que entramos allí y añadimos algo que no estaba en el memorando de entendimiento, en el párrafo 5, el corredor meridional a través de las aguas omaníes. Y ya saben lo que pasó después. Entonces usted dice, tuvimos que volver, congresista Turner. Tuvimos que volver y hacerlo cumplir. Bueno, ¿hacer cumplir qué? Ya lo estaban cumpliendo. Y según su interpretación de la autorización para imponer una sanción a quien no estuviera haciendo lo que debía, según la manera en que lo estaban administrando, usted dice que hay que ir a hacerlo cumplir. ¿Qué va a hacer cumplir? Que Estados Unidos no levantó las sanciones energéticas, o al menos que las levantó y las volvió a imponer unos días después. Que no liberamos los fondos congelados que se suponía que debíamos liberar. Que no hablamos del Fondo de Reconstrucción de $300 mil millones, que dijimos que formaría parte de este proceso, pero que ni siquiera se ha puesto en marcha, ni siquiera ha entrado aún en la agenda. ¿Es de eso de lo que hablas? Entonces, ¿él quiere imponer eso? Ah, espera, eso tendría que ser contra nosotros. ¿Ves lo que quiero decir? Este es el tipo de gente a la que escucha el presidente Trump. El vicepresidente Vance, y probablemente otros, están dentro diciéndole cuáles son las decisiones correctas, y al parecer eso ha calado. Ahora tenemos al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Está diciendo lo mismo. Le está suplicando. Al parecer, otros 3 países del Consejo de Cooperación del Golfo también están rogándole a Trump que no haga algo que no puede funcionar para nosotros y que les perjudicará a ellos. Y de momento, eso ha funcionado. Pero puedo prometerles, amigos, que la presión sobre el presidente Trump va a continuar, va a seguir ahí. Y les digo que, a medida que avancemos hacia mediados de semana y más cerca del final de la semana, me preocupa que haya algún nuevo incidente, alguna nueva presión o algún nuevo descubrimiento. Y el presidente Trump volvió a decir que está pensando en ir. Lo que más me preocupa es que la próxima vez quizá no lo anuncie. Quizá no diga, voy a hacer esto. Puede que de repente veamos cómo se iluminan todos nuestros teléfonos porque están teniendo lugar ataques masivos en la región. Se están destruyendo instalaciones petroleras en Irán. La red eléctrica está quedando inutilizada por todas partes porque estamos atacando todas esas plantas de procesamiento. Y entonces se va a desatar el infierno. Va a ocurrir porque entonces ellos van a lanzar represalias. Eso es todo lo que se viene, amigos. Me preocupa eso. No diré que vaya a ocurrir con total seguridad. Quizá el presidente Trump se mantenga despierto, tal vez durante toda una semana, y podamos entrar en la posibilidad de un plan de retirada, porque esa sigue siendo su mejor opción. Volver al JCPOA tiene demasiadas limitaciones políticas, y sería una evidencia flagrante de fracaso, una admisión de fracaso. Y se verá como un documento de rendición si sigue adelante y lo hace.
Y como dijo el profesor Morandi, la parte iraní ya no busca ayudarle en absoluto. The Iranian side is no longer looking to help him out at all. And they said if we go back to even trying to get the MOU, there's going Y dijeron que si volvemos siquiera a intentar lograr el memorando de entendimiento, se le van a añadir cosas, como Hamas, como que Israel tiene que retirarse de la Franja de Gaza, no dentro de un año, sino antes de que ocurra cualquier otra cosa. De eso es de lo que está hablando. Veremos si eso llega a suceder. Pero aún así, lo mejor que puede hacer el presidente Trump, sin duda, es retirarse. Así no tendrá que preocuparse por eso, porque en el momento en que lo haga, le quita a Irán toda capacidad de presión. Entonces ya no tendrán nada con lo que amenazarle. A partir de ahí, será cosa de ellos y de Israel. Si quieren hacer algo, entonces ya no será asunto nuestro. Eso es lo mejor que puede hacer, y espero de verdad que lo haga. Muchas gracias, amigos. Se lo agradecemos mucho. Esperamos verles en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. seeing you on the next episode, Daniel Davis Deep Dive.